por asistir a este webinar. El día de hoy específicamente vamos a estar platicando de lo nuevo que trae Solid Edge ST9, todas las herramientas que le agregaron al software. Ya son un poquito diferentes a las versiones anteriores de Solid Edge ST8. Mi nombre es Octavio Serrano y soy la parte técnica de aquí de Voltec. Como pueden ver ustedes en pantalla está mi correo. Ustedes pueden contactarme si tienen alguna duda o pregunta. Con mucho gusto ahí les contesto el correo. En la parte de abajo también los teléfonos de oficina. Si quieren recibir algún tipo de información, pues mis compañeros con mucho gusto se las pueden brindar. Y comenzamos con el webinar. Bueno, el video que acabamos de ver ahorita es una empresa que se llama Sumex. Ellos se dedican a la fabricación de extractor de jugos. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues es un diseño bastante robusto. Solid Edge, todo esto fue modelado en Solid Edge, fue modelado y ensamblado en esta plataforma. Y son los componentes que vamos a estar utilizando a lo largo de este webinar. La agenda del día de hoy, pues prácticamente va a ser ver las mejoras en la interfaz, cómo podemos utilizar el modo ordenado y el modo síncrono no al mismo tiempo, pero de una manera híbrida, características que se le agregaron al multi-body feature, características del Sketch 3D, barridos con sólidos, mejoras en los patrones, ensamble en contexto y la migración de datos de otro software CAD a Solid Edge. Comenzando con la primera parte de la demostración, pues vamos a ver lo que es la mejora de la interfaz del usuario. Como ustedes pueden ver, la pantalla de inicio de Solid Edge ya es un poco más limpia. El botón de aplicación tiene algunas mejoras. Dándole clic, viene información por pestañas de una manera más pues limpia, está todo mejor acomodado. Y en la primera parte, que es la más interesante, tenemos lo que es la curva de aprendizaje. Aquí podemos ver algunos videos que le pueden ayudar a empezar a trabajar con Solid Edge. Viene también información sobre las certificaciones, información del software, viene todo el manual del software y algunos materiales de entrenamiento. También tenemos una pestaña en la que nos dice qué es lo nuevo que viene en Solid Edge ST9, que es prácticamente lo que vamos a ver aquí en este webinar. Otro de los cambios en Solid Edge, como ustedes pueden ver en pantalla, pues ya la interfaz se ve más limpia. Tenemos cambios rápidos aquí con las pestañas, de manera que podemos tener varios componentes abiertos o ensambles y ya son de fácil acceso. Esos son los cambios más notorios en la interfaz. Ventajas de todo esto, pues es la similitud que tiene el software con Microsoft Office. La tendencia es que ya todos los softwares se parezcan al Office. Es un software bastante común y que todo el mundo maneja. Entonces es más fácil que el usuario se sienta cómodo con una interfaz conocida. Las fichas que nos permiten hacer cambios rápidos entre ventanas, pues esto es una gran ayuda para el diseñador. También Solid Edge se adapta a las necesidades del usuario, soportando monitores de alta resolución, es decir, que el software lo podemos instalar, podemos conectar una pantalla HD o 4K y el software lo va a correr sin ningún problema. En cuanto a la parte académica, tenemos que la curva de aprendizaje para los estudiantes pues es más corta, debido a que trae muchísimas ayudas que puede ser de manera autodidacta para el usuario. En la segunda parte de la demostración vamos a ver cómo podemos manejar el modo ordenado y el modo síncrono de una manera híbrida. Pasando al software, voy a hacer un cambio aquí en el display. Esto que ustedes están viendo es lo que se les mostraba al principio de la presentación. En específico, vamos a estar trabajando con esta parte de aquí. Y fíjense muy bien cómo, si vemos el árbol de historial, tenemos que el modelo fue hecho
en síncronos todo esto y en ordenado todo esto, todo lo que está en su pantalla del lado izquierdo. Entonces, si nos fijamos en el título, tenemos que es Solid Edge ST9 ordenado. Para los que nos están acompañando y no están familiarizados con estos conceptos, el modo ordenado se refiere a que en el árbol de historial, si yo tengo un sketch y una operación y realizo un cambio en el sketch, mi operación va a cambiar. Esta es la manera en la que trabajan la mayoría de los software CAD, ya sea un NX o un SolidWorks. El modo síncronos es la manera en la que trabaja Solid Edge, que se refiere a los cambios rápidos de ingeniería sin necesidad de estar anclado al árbol de historial. Lo que son las restricciones geométricas y dimensionales son aplicadas directamente sobre el modelo, no sobre el sketch, que también te da la ventaja de que lo puedes acotar directamente en el sketch. Entonces, cambiando aquí en el entorno asíncronos, fíjense cómo el asa cambia de color, indicándome que el asa fue modelada en modo ordenado. Correcto. Entonces, voy a hacer aquí yo algunos cambios de una manera muy rápida. Voy a mover todas estas caras y posicionando el volante de síncronos sobre el eje pivote de este cilindro, voy a moverlo 20 grados. Voy a rotarlo 20 grados. Fíjense cómo al momento de realizar este cambio, el asa se adapta. Aunque haya sido hecho en ordenado, el cambio se respeta. Voy a realizar otro cambio nuevamente, igual con estas mismas caras. Y fíjense en la ventana que me aparece ahí, que son las intenciones de diseño. Me permite controlar estos cambios. Aquí si se fijan yo tengo habilitado la manera simétrica. Es decir, yo lo puedo mover de igual manera en ambos sentidos. Si yo desactivo el Symmetric, puedo mover la cara o las caras hacia un lado nada más. En este caso es un cambio simétrico y vamos a recortar las caras 15 milímetros. Fíjense cómo al momento de recortarlo, el asa se adapta y las características que teníamos, como la rosca, se adaptan a la nueva forma de la geometría. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de todo esto? Pues esto fue una solicitud muy popular entre los usuarios de Solid Edge, el manejo de modelos híbridos. Algunas cosas, pues es mejor hacerlas en ordenado, algunas cosas es mejor hacerlas en síncronos, y al final podemos tener una visualización del modelo parametrizado en síncronos. Entonces, esto es uno de los grandes cambios en Solid Edge ST9 que ya está disponible. Otra de las características que se le agregaron al software fue el multi-body feature. El multi-body se refiere a que nosotros podemos tener varios cuerpos a nivel de modelado. No se van a confundir con que es a nivel de ensamble. Aquí les voy a poner yo la muestra. Permaneciendo en síncronos, fíjense cómo en la parte de arriba, en el árbol de historial, yo tengo un apartado que dice Design Bodies. Estos. Tengo la parte de abajo y la parte de arriba. ¿Ok? Entonces puedo tener varias características y controlarlas de manera independiente. En este caso, yo voy a prender aquí un sketch. Voy a hacer una extrusión. Y en versiones anteriores, si yo quisiera o si yo hubiera querido hacer un cambio sobre un cuerpo que está inactivo, tenía que darle doble clic en el árbol de historial para habilitarlo. Bueno, ya ahora ya no es necesario. Simplemente teniendo la opción de Cut Select Bodies, puedo definir qué cuerpo quiero cortar, aunque el cuerpo esté inactivo. Con las herramientas que nos proporciona el software, yo puedo hacer cambios muy rápidos, como por ejemplo llevarme este cutout, utilizando un plano medio, y listo. ¿Ok? Deshabilito los planos y deshabilito el sketch. ¿Ok? Ya me llevé estos cambios. Ahora, no nomás funciona para extrusiones, también funciona para revoluciones o bien para características de redondeo. Como les comentaba, en versiones anteriores, si ustedes quieren agregar alguna característica, tenían que habilitar el cuerpo. Yo simplemente nomás selecciono los cuerpos y el software lo va a hacer sin ningún problema. ¿Ok? Ahora,
Ya una vez que tengo estos cambios realizados, puedo unir los cuerpos con una operación booleana conocida y listo. Trabajé de manera independiente y al final tengo un solo modelo. Ventajas, pues Solid Edge extiende el soporte del modelado para múltiples cuerpos, permitiéndonos realizar cortes lineales, cortes con revolución, redondeos, chaflanes, barremos sin necesidad de tener habilitado el modelo en el árbol de historial. En la siguiente parte de la demostración vamos a ver cómo se le agregó en el Sketch 3D la opción de punto. Aunque sea una característica tan pequeña, podemos obtener grandes cambios en el modelo. Pasando al software Solid Edge, fíjense cómo voy a manipular este punto que tenemos aquí en el asa. Como esto fue modelado en ordenado, tengo que devolverme a ordenado. ¿Ok? Voy a editar el punto y voy a cambiar la localización de este punto, es decir, que en X esté a 0, Y 0 y Z menos 70. El punto ya está en su nueva localización. Y fíjense lo que va a pasar cuando yo me salga de la edición del sketch. El asa cambió de posición, es decir, la manera en la que fue modelada el asa estaba anclada a ese punto, entonces cada vez que yo mueva ese punto, el asa se va a mover con respecto a este. Esta nueva herramienta pues soporta relaciones de Sketch 3D, como el conectar, dibujar sobre un plano, soporta las reglas de posicionamiento de horizontal vertical, y pues los puntos 3D se pueden utilizar como puntos clave en otros comandos, que es como lo que vimos en la presentación anterior, de que si yo muevo el punto, pues se mueve todo lo que depende de ese punto. La siguiente herramienta que vamos a ver es el barrido de sólidos. Anteriormente en las versiones anteriores de Solid Edge ST8, 7, podíamos hacer barridos con sketches. Bueno, ahora puedo utilizar un cuerpo y barrerlo a lo largo de una guía. Aquí si se fijan yo voy a prender mi curva guía y mi herramienta de corte. Y estas herramientas fueron agregadas en la parte de sólidos. Yo puedo agregar material, puedo hacer un barrido con un componente para agregar material, o bien puedo quitar material. En este caso vamos a quitar material especificando la curva guía, utilizando esta como herramienta, y voy a barrerlo a lo largo de todo el asa. Fíjense cómo el cambio se realiza rápidamente, y aquí para fines estéticos pues deshabilito lo que ya no necesito. Aquí voy a agregar algunos redondeos para terminar de trabajar esta pieza y deshabilito la del medio, ¿correcto? Ya con esto terminamos de hacer un barrido a lo largo de una guía utilizando un cuerpo sólido. Y pues, ¿qué ventajas tiene esto? Que podemos barrer cuerpos sólidos, no nomás con trayectorias 2D, también es útil para usarlo con trayectorias 3D, con Sketch 3D. Podemos simular operaciones de máquina herramienta como el fresado, es decir, tener nuestra línea guía, tener nuestro herramental y ver cómo se va a comportar sin necesidad de irnos hasta el maquinado. Podemos crear protrusiones complejas, sabemos que no nomás podemos quitar material, podemos agregar también material. La siguiente parte de la demostración, esta es la que más me gusta, este fue un gran cambio en Solid Edge, que es la mejora de los patrones. Pasando al software, fíjense cómo vamos a hacer un cambio bastante rápido. Nos vamos a llevar esta rosca o estas características a los demás cilindros. Pero la manera en la que lo voy a hacer es mediante un sistema de coordenadas, especificando que voy a utilizar todas estas características que yo tengo en el árbol de historial, las voy a duplicar y que estén referenciadas con la posición de mi sistema de coordenadas original.
De manera que al momento de que yo lo selecciono, hago el cambio rápidamente. Aquí ya para fines estéticos deshabilito mi sistema de coordenadas y puedo ver que el cambio lo hice en cuestión de segundos. Esto es a nivel de modelado. Voy a hacer ahora un cambio a nivel de ensamble. Si se fijan, ya que terminamos de editar la parte, pues en mi modelo se ve bastante bien. Voy a cambiar aquí el display para mostrar solamente la carcasa. Y aquí como comentario adicional, sabemos que Solid Edge maneja ensambles pequeños y hay ensambles grandes. Cuando tenemos ensambles grandes, por lo general nosotros deshabilitamos los cuerpos de manera que el display solamente esté visible. No podemos hacer ningún tipo de edición. Por eso es que mi árbol de historial se ve en color gris. Si voy a estar trabajando con estas dos partes nada más, pues lo recomendable sería activarlas. De manera que las piezas están cargadas al 100% y me va a permitir hacer cambios rápidamente. Ahora, voy a realizar aquí un ensamble de este componente. Voy a ponerle los tapones a la carcasa. Y aquí ya me está indicando una zona de color verde un poco más fuerte. Eso significa que esta pieza ya tiene guardadas las restricciones de ensamble, donde yo solamente tengo que especificar la posición y el software lo va a respetar. Ahí está. Con eso ya terminé de ensamblar el tapón. Ahora, a pesar de que este cambio yo lo hice rápidamente, hacerlo en cada una de sus respectivas posiciones, pues me va a llevar bastante tiempo. Entonces, con Solid Edge podemos hacer esos cambios rápidamente. Aquí solamente voy a mostrar el sketch de la carcasa. Así. Selecciono el componente que quiero copiar y lo voy a duplicar con respecto al sketch, de manera que el software automáticamente, donde encuentre ese sketch, me va a poner el cojinete. Ahora, el software hace una cosa, el diseñador tiene que cumplir con la otra. Yo aquí de manera manual voy a especificar los que no fueron seleccionados y con eso termino de hacer mi modificación. ¿Correcto? Ahora, estos cambios no nomás es copiar y pegar, también existe una asociatividad con mi modelo, de manera que yo voy a editar mi carcasa. Voy a mostrar aquí el sketch y lo voy a editar. Es decir, si quiero hacer algún cambio, que me digan que no está a 120 milímetros, que lo quiero cambiar a 90, pues realizo el cambio rápidamente, muevo este sketch, me salgo de mi edición, finalizo, termino con la edición de la parte y el cojinete se mueve. Esto es por la asociatividad que tiene con respecto al sketch. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Pues que podemos ahora duplicar caras, características y cuerpos a través de múltiples planos. Podemos conducir todos estos componentes con respecto a un sistema de coordenadas, a un sketch o bien con un patrón de sketch. Esta funcionalidad es ideal para diseños de plantas, es decir, tú puedes tener tu layout y si vas a repetir una máquina varias veces, pues solamente con que pongas una y a lo mejor un sketch o un sistema de coordenadas va a hacer los cambios rápidamente. Lo siguiente que vamos a ver es el ensamble en contexto. Ya para esta demostración lo vamos a ver con otro tipo de componente fuera de la máquina de jugos, que sería este. Fíjense cómo mi componente no tiene ningún barreno aquí y ningún barreno en la parte de atrás. Voy a realizar un ensamble. De este componente. Y con las herramientas de ensamble de Solid Edge, yo solamente especificando las caras, realizo el ensamble rápidamente. Aquí voy a cambiar la funcionalidad a centro y voy a centrar estas caras. ¿Ahí está? Perfecto.
Ahora, no requiero hacer ningún tipo de análisis de colisión porque sabemos que la placa no tiene ningún tipo de barrenos. Bueno, y ahora con las características de ensamble en contexto, puedo hacer subtract no solo de un cuerpo, sino de varios, especificando que a esta placa y a esta pieza le quiero quitar el buje, el cilindro y los tornillos. ¿Está? A simple vista parece que no hay ningún cambio, pero si yo edito la parte, podemos ver que se realizó ya el agujero. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar este comando? Si yo especifico o le doy clic en el agujero, puedo ver las características que heredó del tornillo, es decir, que este es un tornillo M16 por 1.5. ¿Podemos hacer cambios? Sí, sí podemos hacer cambios. Pueden ser cambios rápidamente en esta ventana que nos aparece, o bien podemos entrar a todas las opciones de barrenos y hacer otro tipo de cambios. Por ejemplo, a lo mejor que la profundidad sea de 45 milímetros, que termine en V, con un ángulo de 118, y que la rosca tenga una distancia de 35 milímetros. ¿Ok? Al momento de darle OK, estos cambios se ven efectuados rápidamente. ¿Sí? Ahora, para la parte del centro, que esta parte de aquí no es un cilindro, no es un tornillo, fíjense cómo si yo lo mido, tenemos que este mide 40 milímetros y este mide 42 milímetros. Aquí creo un barreno un poco más grande, le di una holgura de 2 milímetros. Si quisiéramos editarlo, lo podemos hacer rápidamente. ¿Cómo? Seleccionando el cilindro, dando clic sobre la cota y lo puedo cambiar a 41 milímetros. El cambio se efectúa rápidamente, me regreso a nivel de ensamble y el cambio ya está hecho. Ventajas, pues que ya reconoce las características de la rosca, de manera que hereda el tamaño, el tipo, a la característica que estamos haciendo el substract. Para realizar operaciones, pues ya podemos hacerlas con varios cuerpos, no nomás de uno con uno. Podemos seleccionar, en este caso, seleccionamos dos cuerpos y le quitamos varios componentes como el buje o la flecha, el cilindro y los tornillos. ¿Qué tal, Carlos? Estoy leyendo aquí que tienes una pregunta. ¿Qué te parece al final del webinar? Te la contesto. Ya estamos a punto de terminar. Ok. La siguiente parte de la demostración, y es la última, vamos a ver lo que es el Data Migration. En este caso va a ser con SolidWorks, de SolidWorks a Solid Edge. Entonces, nosotros podemos utilizar el Data Migration ya sea con Inventor, Pro-E o SolidWorks. Es una funcionalidad que viene dentro del software que nos permite migrar todos nuestros planos, todos nuestros componentes y todos nuestros archivos de ensamble, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Aquí yo les voy a mostrar con un visualizador componentes que están hechos en SolidWorks. Aquí tenemos un subensamble, que es la parte que va arriba del ensamble, ¿correcto? Y tenemos el plano baloneado con su respectiva lista de partes. Todo esto fue modelado en SolidWorks. Entonces, la manera que funciona el Data Migration es especificándole que si nosotros tenemos un archivo de partes de SolidWorks, bueno, lo queremos convertir a punto par de Solid Edge. Si nosotros tenemos un archivo de ensamble de SolidWorks, pues lo queremos transformar en un archivo de ensamble de Solid Edge. ¿Ok? Entonces, pasando aquí al software y utilizando ese comando, si se fijan, aquí yo tengo mi lista de partes que fue hecha en SolidWorks ya abierta en Solid Edge. Viene exactamente igual. Tenemos nuestro archivo de ensamble.
Y tenemos la misma pieza que teníamos en el visualizador anterior, que es el subensamble de la parte de arriba. Ahora, ¿cuál sería la ventaja de esto? Nosotros al momento de exportar un modelo, pues a lo mejor sí se exporta el ensamble, pero no se exportan las relaciones de ensamble. Bueno, al utilizar el Data Migration, yo puedo manipular las restricciones de ensamble. Es decir, estas relaciones que fueron hechas en otro software CAD, yo las puedo manipular aquí en Solid Edge. Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar a 5 pulgadas, 1 pulgada, o bien a 0. ¿Sí? Todo lo que ustedes están viendo en pantalla son las restricciones de este modelo. Si se fijan, las caras que se prenden es lo que está restringido. ¿Ok? Ahora, pasando a un plano. Este es un plano de una de las piezas que compone el ensamble. Si se fijan, aquí yo tengo todas las características que fueron acotadas. Y aquí estoy viendo que estos barrenos están muy pegados a mis radios. Si yo quisiera hacerles modificaciones, si puedo, claro que se puede. Aquí entrando rápidamente al archivo de parte. Fíjense cómo el árbol de historial no tiene información, pero sabemos que eso no es una limitante porque con síncronos podemos manipular las caras rápidamente. Acuérdense de las intenciones de diseño de esta ventana, lo podemos hacer simétrico o lo podemos hacer de un lado nada más. En este caso lo voy a mover media pulgada. Puedo manipular también la cara arriba y lo puedo mover 1 pulgada. Ahora, este cambio yo lo realicé a nivel de modelado. Si me regreso a mi archivo de draft, que vendría siendo este, pues el cambio no se ve reflejado hasta que yo actualice las vistas, donde me aparece un extracto del valor que teníamos antes y el valor que tenemos ahora. Y nos aparecen unos pequeños triángulos con alertas, donde fueron realizados esos cambios. ¿Sí? Ahora, pues sabemos que ya migrar información de otro software CAD a Solid Edge pues es bastante útil. Tenemos todas las herramientas de diseño. Ok, veo que aquí tenemos algunas preguntas y ya estamos por terminar. Ahorita les contesto a Carlos y a Rodrigo. ¿Ok? Ventajas de la parte de migrar datos, pues que tenemos todas las herramientas disponibles de Solid Edge. Es decir, si nosotros queremos manipular la geometría, lo podemos hacer sin ningún problema. Y que si exportamos un archivo de ensamble con el Data Migration, pues se nos va a respetar lo que son las restricciones de ensamble. Como en el webinar nomás tenemos 1 hora, pues es poco tiempo para ver todos los cambios que hubo en la plataforma de Solid Edge. Entonces lo que sigue es nomás mencionarles estos cambios de una manera muy breve. Al software se le agregó un apartado que se llama 3D Builder, que es de opción de 3D Printing, donde nos permite tener nuestro modelo CAD, pasarlo a esta plataforma que les menciono, donde nosotros podemos escalar nuestros modelos, acomodarlo, y de ahí mandarlo a imprimir a una impresora 3D. Es completamente compatible con todas las impresoras de escritorio, y es una gran ventaja esta funcionalidad, que es la nueva tendencia de ahora de los software CAD. Tenemos mejoras en la simplificación de modelos. Si se fijan en la imagen, podemos tener un archivo de ensamble bastante grande y los componentes que son un poco más complejos, que son los más pesados para el software, podemos cambiarlos por modelos primitivos, como cubos o cilindros, de manera que solamente va a ser una representación visual de que ahí hay un componente. ¿Sí? Podemos manejar el modelo completo o el modelo simplificado. Tenemos también lo que son mejoras a nivel de ensamble. Si se fijaron ahorita, ya todas las restricciones de ensamble están disponibles en una ventana, cosa que en las versiones anteriores solamente estaban disponibles en un apartado muy pequeño en el área de trabajo. Tenemos mejoras en la tabla de variables, donde ya tenemos de una manera más estética las unidades que se fueron manipuladas o creadas a nivel de ordenado o de síncronos, y podemos cambiarlas rápidamente con estas variables o expresiones. La detección de colisiones en chapa metálica, esto es una gran funcionalidad. Sabemos que a nivel de sheet metal
pues el momento crítico es el desdoblado. Bueno, ya al momento de desdoblarlo, podemos verificar en dónde existe colisión en nuestro componente y hacer los cambios necesarios para que nuestro modelo quede perfecto. Tenemos mejoras también en la parte de dibujos, el performance fue mejorado, ya ahora las funcionalidades vienen un poco más rápidas. Tenemos mejoras la espiral de la curva a nivel de superficies, y ahora para agregar componentes a nivel de ensamble, pues ya nomás sería arrastrarlo directamente sobre el componente. Tenemos mejoras en el uso del piping, de las tuberías, y ahora es posible orientar lo que son los desdoblados de sheet metal. Tenemos mejoras también en el rendimiento de la malla, al momento de mallar un modelo en análisis de elemento finito. Mejoras al momento de mallar superficies, haciéndolo más preciso y hace que el acoplamiento de la malla sea un poco más preciso. Y por último tenemos lo que es pues, la funcionalidad de Solid Edge con otro tipo de dispositivos. En este caso tenemos la Surface Pro. Nosotros podemos instalar nuestro software de Solid Edge y la computadora lo va a correr sin ningún problema. Esta computadora se convierte en tablet y nos sirven también como visualizadores. Es compatible también con dispositivos que traigan pluma o que sean touch. Y también tenemos disponible lo que son los visualizadores gratuitos para sistemas operativos como Android, Windows o Mac. Lo podemos traer en el teléfono, podemos traer ensambles, modelos, sin ningún, sin ningún costo. Ya por último, pues aquí en Goltec, nosotros somos partners de Siemens. Nosotros nos dedicamos a la distribución de software CAD-CAM CAE con plataformas como Solid Edge, Siemens Solid Edge. También nos dedicamos a lo que es la ingeniería inversa e inspección. Tenemos el servicio, tenemos los equipos para a la venta, impresoras 3D, escáneres 3D, y nosotros también nos dedicamos a dar las capacitaciones y dar el soporte técnico. Somos la primera línea de soporte para ustedes al momento de adquirir alguna de las herramientas que tenemos. Solid Edge expande sus horizontes. Ya ahora tenemos disponibles lo que son las certificaciones de Solid Edge. Ya estas tienen un costo de $100. Si ustedes tienen algún tipo de interés en esto, pueden ponerse en contacto con nosotros y ya nosotros les pasamos los lineamientos para realizar estas certificaciones. Ahora sí, la parte de las promociones. A todos aquellos que asistieron aquí al webinar, pues tenemos un 30% de descuento en, en Solid Edge ST9, solamente para los que asistieron. Eh, Más adelante aquí platicamos de eso aquí en el chat y pasamos ahora sí a la parte de preguntas y respuestas. Aquí vamos a pasar rápidamente al chat. Me pregunta Carlos que si cuál es la diferencia entre SolidWorks y Solid Edge. Bueno, SolidWorks maneja un entorno ordenado, como lo mencionaba al principio de la presentación, de manera que tú tienes un sketch, una operación, modificas un sketch y se modifica la operación. Todos esos cambios son de una manera estructurada en el árbol de historial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que Solid Edge puedes manipular la geometría sin importar el árbol de historial. Es decir, tú me puedes pasar un modelo hecho en SolidWorks y yo lo puedo continuar y terminar y hasta validar mi modelo directamente en Solid Edge, manipulando toda la geometría sin necesidad de anclarme a algún árbol de historial. Esa sería la diferencia más notoria. Me pregunta Rodrigo que si desde una hoja PDF puedo construir un sólido. El software nos permite importar imágenes, podemos importar algún tipo de imagen y empezar a utilizar esa imagen como plantilla y de manera que lo llevamos hasta el 3D, sí, sí es posible. De nada, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más?
Me preguntan, ¿podría importar algún archivo de un modelador no paramétrico a Solid Edge? Al decir modelo no paramétrico, ¿te refieres a que el modelo no fue acotado o que no tenga algún tipo de restricción? Si es eso, lo puedes pasar a Solid Edge y lo puedes manipular sin ningún problema. Puedes acotarlo, puedes darle las dimensiones necesarias, restricciones, ya sea con concentricidad, perpendicularidad, cilindricidad, lo que sea, y el software lo va a hacer sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté bien tu pregunta, Carlos. Ahorita en la parte donde preguntaba Rodrigo lo del PDF, aquí me acuerdo de algo muy importante. Para todos aquellos que son nomás tomadores de decisiones o que nomás quieren visualizar componentes o ensambles, Solid Edge nos permite, sin necesidad de que tengamos la licencia, poder exportar en PDF y manipular todos los componentes en PDF. Esto es una gran ayuda para todos aquellos que no tienen el software instalado y que a lo mejor necesitan visualizarlo en planta o en piso. Ok, muy bien, Carlos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya con esto damos por terminado el webinar. Nuevamente les pongo la información. A ver, Carlos nos pregunta el precio. ¿Qué te parece si nos ponemos en contacto contigo y lo platicamos este, ya de una manera ya más tranquila? Aquí tenemos el tiempo un poco contado. Aquí en la diapositiva, pues yo les muestro la página de Goltec, el correo de info, donde también pueden ponerse en contacto con nosotros para recibir algún tipo de información, los teléfonos de oficina y la dirección en la que estamos localizados. Estamos en la ciudad de Chihuahua, frente al Tecnológico de Monterrey. Carlos, me pongo yo en contacto contigo para checar esto y con esto damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.